Sé que a veces no es difícil, por diferentes razones, ser conscientes de muchas de las cosas que le decimos al Señor a través de los cánticos. Quiero pediros que entre todos podamos hacer un gran esfuerzo para pensar, mientras estamos compartiendo la palabra de Dios, para pensar en esto que hace unos instantes le hemos dicho al Señor. Entre otras cosas, hemos cantado, hemos proclamado que solo a Cristo, que es nuestro Rey, solo a Él adoraré. Y también le hemos dicho que una forma de darle nuestra adoración es pues presentándonos a nosotros mismos como una ofrenda. Quiero invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 3 al 9. Un relato muy conocido que en esta mañana pues me gustaría pues ponerlo ante vosotros y que juntos podamos acercarnos a esta palabra de Dios y poder meditar en ella. Dice Marcos capítulo 14 versículo 3: Estaba Jesús en Betania, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el leproso. Mientras se hallaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro, un perfume de nardo auténtico y muy valioso. Rompió el frasco y vertió el perfume sobre la cabeza de Jesús. Molestos por ello, algunos comentaban entre sí: ¿a qué viene tal derroche de perfume? ¿Podía haberse vendido este perfume por más de 300 denarios y haber entregado el importe a los pobres? Así que murmuraban contra aquella mujer. Pero Jesús les dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo es bueno. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros y podréis hacerles todo el bien que queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ella ha hecho lo que estaba en su mano, preparando por anticipado mi cuerpo para el entierro. Os aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Este año en nuestro país, como ha sucedido prácticamente en el resto del mundo, en los países donde hay cierta tradición religiosa, pues este año no se ha podido celebrar lo que llamamos la Semana Santa. Unos días donde básicamente se recuerda la pasión, el sufrimiento del Señor Jesús poco antes de ser clavado en una cruz. Todo lo que rodea esa semana de pasión evidentemente nos causa mucha tristeza, mucho dolor, no cabe duda. En este capítulo o en estos versículos que hemos leído, justo los primeros 2 versículos, como luego también los versículos que vienen a continuación de este relato, se nos presenta el complot, los planes que orquestaron los líderes religiosos juntamente con Judas Iscariote para traicionar, arrestar, condenar y luego crucificar al Señor Jesús.
toda esa semana no cabe duda que nos causa mucha tristeza y dolor cuando vamos al pasaje bíblico y observamos lo que éste nos dice. Pero es interesante que en medio de esa situación dolorosa que el Señor va a experimentar en la última semana de vida terrenal aquí en la tierra, justo al principio de esa semana, Juan en su Evangelio nos dirá 6 días antes de la Pascua, probablemente haciendo referencia al jueves en que el Señor toma de los símbolos con sus discípulos. 6 días antes ocurrió algo que realmente es maravilloso. Se nos cuenta que es precisamente el relato que hemos leído, que una mujer, justo unos días antes de que a Jesús le clavaran en una cruz, ella tenía un corazón que estaba tan desbordado de amor por el Señor Jesús, que fue ante Él para adorarle de una manera especial. Tan especial era esa forma de adorar a Dios, lo que hizo ella, que como hemos leído, el Señor Jesús dijo que lo que ella había hecho, a lo largo del mundo donde se predicara el Evangelio, también se iba a recordar lo que esta mujer hizo. No iba a quedar en el olvido. Lo cierto es que es realmente hermoso poder leer estas páginas de la Escritura. Como algunos recordaréis, espero que todos, no hace muchos domingos estuvimos precisamente hablando de otra mujer de Samaria. La conocemos como la mujer samaritana, allí en Juan capítulo 4, donde tuvo un encuentro con Jesús y entre otras cosas ellos hablaron sobre cómo debería adorar a Dios. Pero fijaos, en esa conversación que esta mujer tiene con Jesús, donde le pregunta, Señor, ¿dónde tengo que adorar a Dios? ¿Lo haré en el monte Gerizim, que era un monte muy especial para los samaritanos, o lo haré en Jerusalén, el lugar donde el resto de los judíos adoraban a Dios? Y como recordaréis, básicamente lo que Jesús le dice a esta mujer y también a nosotros, que a la hora de adorarle a Él, lo importante no es tanto el dónde, el lugar donde lo hacemos, sino más bien el cómo, es decir, la actitud que tengo yo cuando me presento delante del Señor para adorarle. Eso es más importante que el lugar concreto donde vayamos a hacerlo. Porque realmente lugar concreto para adorar a Dios no hay. ¿Por qué? Porque todos los lugares, allí donde estamos, ya sea en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, cuando voy al supermercado a hacer la compra, cuando me relaciono con mis vecinos, también en este local, es decir, allí donde yo esté, puedo y debo adorar a Dios, porque la adoración no es cuestión de hacer cosas concretas. Adorar no es simplemente cantar, es también derramar un perfume a los pies de Jesús en el cual Él se deleite. Adorar no es simplemente venir los domingos a este lugar y tener un tiempo de cánticos y también un tiempo donde escuchar la palabra de Dios. Evidentemente eso es parte de la adoración. Pero hermanos y hermanas, mañana lunes también tenemos que continuar adorando a Dios con nuestro estilo, con nuestra forma de vivir. Lo cierto es que en este precioso relato que hemos leído, esta mujer,
al derramar aquel perfume valioso sobre el cuerpo de Jesús. En cierta forma ella nos está dando algunas lecciones, algunas enseñanzas que tú y yo tenemos que aplicar o recordar para poderlas desarrollar también en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida de adoración. Y hay varias cosas que vemos en este pasaje en cuanto a la verdadera adoración, la que Dios desea recibir de cada uno de sus hijos. Y en primer lugar, si hay algo que podemos destacar de este pasaje es que la verdadera adoración brota de un corazón agradecido. Dice versículo 3 que estando él, Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Aunque Marcos ha comenzado este relato, versículo 1 y 2, que no hemos leído, pero lo podéis leer luego, hace referencia a esa trama, a ese complot que habían planificado los líderes religiosos, juntamente con Judas, hemos dicho, cuando cogemos este relato y lo leemos también a la par con la versión que nos da Mateo en su Evangelio capítulo 26 y lo que nos dice Juan en cuanto a este relato también en el capítulo 12, justo después de que se nos narra que Lázaro ha sido resucitado por Jesús, como vimos la semana pasada. Pues Marcos, por así decirlo, nos presenta primeramente los primeros versículos acerca de ese complot y luego sigue hablándonos de esto a partir del versículo 10. Pero en medio de esas circunstancias, Marcos nos da el relato de lo sucedido probablemente 4 días antes de que se iniciara este complot. Juan nos dirá 6 días antes de la Pascua. Evidentemente, Marcos ahora aquí en el Evangelio, él no sigue un orden cronológico en este punto, sino que habla del complot y luego habla de esas circunstancias que ocurrieron 4 días antes, donde se nos dice que una mujer, probablemente con su corazón, hemos dicho, desbordado de amor y gratitud por Jesús, se acerca a él para hacer un acto de adoración. El texto nos dice que Jesús estaba en Betania, que como recordaréis, decíamos hace unos días, que Betania estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén, ese lugar donde Jesús, en esa semana que va a comenzar, va a tener que ir el domingo en esa entrada triunfal para luego se nos diga todo lo que ocurrió en esa semana, ¿verdad? Él estaba en casa de un tal Simón, que le conocemos como el leproso. Evidentemente Simón en ese momento ya él no era leproso, sino no podría estar en aquella casa con tanta gente comiendo alrededor de Jesús. Tendría que guardar un distanciamiento social, pero mucho más que 1,5 metros. Los leprosos tenían que estar fuera del pueblo, en un lugar destinado para ellos. Evidentemente ya Simón era un hombre sano y probablemente, aunque no lo dice el texto, podemos pensar que quien le había sanado de la lepra era Jesús de Nazaret. Y ahora él se encuentra en aquella casa juntamente con otras personas, porque como he dicho, si leemos este relato de Marcos juntamente con el que nos da Mateo y Juan, veremos que no estaba solamente Jesús en esa comida, alrededor de aquella mesa, estaban también los discípulos, nos dice Mateo, estaba, evidentemente, entendemos que Simón, el leproso o el ex leproso, y también nos dice Juan en el capítulo 12 que estaba Lázaro, el que había sido resucitado juntamente con sus hermanas Marta y María. Por tanto, como mínimo, es probable que allí hubieran 17 personas con
Jesús. Y quizás lo que llevó a organizar aquella comida fue, por un lado, expresarle gratitud a Dios, a Jesús, por haber resucitado a Lázaro unos días atrás, muy probablemente, como también gratitud por la sanidad de Simón, que antes había sido leproso. Lo cierto es que cuando somos conscientes de la gracia de Dios, del amor profundo que Él tiene para con nosotros, no nos lleva a ninguno de nosotros a no hacer otra cosa que ir ante Él y darle nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Es esto probablemente lo que estaba sucediendo aquí. Toda esta gente había sido receptora de la gracia del Señor Jesús, de su don inefable, que no les quedó otra opción que organizar una comida para expresar gratitud a Dios. Por un lado, por quién es Jesús, pero por otro lado, por lo que Él hace. Y cuando tú y yo realmente nos paramos a reflexionar, como decíamos el jueves pasado, tristemente, como seres humanos tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso decíamos el jueves la importancia, y por eso la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a recordar, a no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque cuando olvidamos nos volvemos orgullosos, soberbios, egoístas. Estas personas en este momento no habían caído en eso todavía, sino siendo conscientes de quién está con ellos sentado en aquella mesa. Como muestra de adoración expresan gratitud. Pero evidentemente la adoración no solamente brota de un corazón agradecido, sino que también la adoración se tiene que manifestar por medio de actos. La adoración demanda nuestra entrega total al Señor. En cierta forma es lo que le hemos dicho hace un momento a Él por medio de estos cánticos. Que todo a ti te entregamos. Aunque lo más importante de lo que le damos a Él es que le ofrezcamos nuestra propia vida. Acéptame, Señor, como una ofrenda de amor. Yo quiero ser un sacrificio vivo delante de ti. Y eso evidentemente demanda una entrega total e incondicional para nuestro Señor. Dice versículo 3 que estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Es decir, Marcos nos narra que mientras estaban en aquella mesa comiendo, llegó una mujer que se acercó a Jesús para ungirle con un perfume. Marcos no identifica quién es esta mujer, como tampoco lo hace Mateo, pero Juan en su evangelio nos dice que esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. A Marcos no le preocupa realmente que nosotros desconozcamos a la persona que hizo esto, sino más bien a él le interesaba que pudiéramos conocer el acto, el gesto de amor y adoración que esta mujer tuvo para con el Señor Jesús. Es interesante que, como ya hemos señalado, alrededor de aquella mesa había mucha gente, al menos podemos decir 17 personas, probablemente. Pero para María, esta mujer, como dirá Marcos, solo había una persona en aquella mesa que era digno de recibir un regalo, y el regalo más valioso que probablemente ella tenía. Lo cierto es que María,
llevaba consigo un frasco de alabastro, una pequeña botellita, no era de cristal, sino era de piedra blanda y fina, con el que recibe el nombre de alabastro, ¿verdad?, donde normalmente se utilizaba para embotellar, guardar los perfumes y los ungüentos delicados y finos. El texto nos dice que ese perfume era de nardo puro, es decir, de la mejor calidad, y además era muy costoso, costaba mucho dinero. Bueno, ahora en el versículo 5 nos va a decir que ese perfume costaba más de 300 denarios. Y cuando vamos a otros pasajes de la Escritura, veremos que el salario de un jornalero al día era de un denario, Es decir, si este perfume costaba más de 300 denarios, quiere decir que para que un jornalero pudiera tener esa botellita, ese frasco de perfume, tendría que estar trabajando todo un año, si quitamos los días de reposo, los días de fiesta. Todo un año para poder comprar ese frasco de perfume. Evidentemente, cuando se nos dice esto, el autor quiere recordarnos de que realmente aquel perfume tenía un valor inmenso. No es que fuera un Chanel número 5, no, esto era del número 10 en adelante. Verdaderamente era algo muy valioso. Y además Juan nos dice que tampoco era una poquita cosa. Nos dice que aquella botellita contenía, traduciéndolo a nuestro idioma, unos 375 gramos, una libra, dice Juan. Es decir, casi medio litro del perfume aquel tan valioso. Y además el texto nos recuerda que no es que María derramara unas gotitas, un poquito en la cabeza de Jesús, Juan dirá en los pies, es decir, en el cuerpo. Probablemente empezó por su cabeza y continuó ese perfume hasta llegarle a los pies, hasta el punto que en el Evangelio de Juan se nos dice que María estaba arrodillada a los pies de Jesús porque le estaba secando los pies con su cabello. Ella no derramó un poquito de aquel perfume. El texto nos dice que ella rompió el frasco, derramándolo evidentemente todo en el cuerpo de Jesús. Probablemente con ese gesto de romper el frasco, consciente o no consciente, María estaba queriendo mostrar que ella no se reservaba nada para ella, nada, que se lo estaba entregando todo completamente a Jesús. No sabemos si este perfume ella lo había comprado, heredado o se lo habían regalado, pero muy probablemente ese objeto, esa botellita, era quizás el bien más valioso, materialmente hablando, que María poseía. Pero aún así, ella consideró ofrecérselo totalmente a Jesús, quizás como símbolo de la entrega total de ella a la vida de aquel hombre que tenía delante suya, como símbolo de darle solo la gloria a Dios. María probablemente no conocía ese cántico que dice: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer otra cosa que postrarme ante ti y adorar. No puedo hacer otra cosa que mi vida en ese momento se convierta como un perfume de amor, dice el cántico. María no cantó esta canción. Ella vivió, hizo lo que esta canción nos dice. Lo cierto es que también, hermanos y hermanas, si tú y yo somos personas que tenemos un corazón lleno de amor, de gratitud por nuestro Señor,
No solo le vamos a expresar esto por medio de nuestras palabras, sino también por medio de nuestras acciones, por lo que hacemos. Lo que nos llevará siempre a buscar el darle al Señor lo más valioso que tenemos. En cierta forma, María está aplicando algo de las enseñanzas que encontramos ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios demandaba que su pueblo tenía que ofrecerle a Él, pues por ejemplo, un sacrificio, un animal. El animal no podía ser cualquier animal, no. El que ofrendaba tenía que ir al redil y buscar la mejor oveja o el mejor cordero, el mejor animal, que no tuviera absolutamente ningún defecto. ¿Por qué? Porque Dios se merecía y se sigue mereciendo que tú y yo le ofrezcamos lo mejor, lo más valioso que tenemos. Si nuestra adoración es una adoración verdadera, sincera, genuina, no podemos hacer como hizo Caín, que le dio una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, que eso estaba permitido, es una ofrenda que Dios aceptaba, pero él no se preocupó de buscar los mejores frutos, sino un fruto de la tierra. Su hermano Abel, por el contrario, fue y le ofreció lo mejor de sus ganados. Y por eso entiendo yo que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de su hermano. Porque Dios siempre desea y espera que sus hijos, cuando nos acercamos a Él para adorarle, le ofrezcamos lo mejor que tenemos. María, en este caso, ella consideró que lo mejor que en ese momento tenía era aquel frasco de alabastro que contenía un valiosísimo perfume. Y se lo entregó al Señor Jesús, porque ella creía firmemente que el Señor se merecía lo más valioso, lo más valioso. ¿Es esto, hermanos y hermanas, lo que tú y yo le ofrecemos día a día al Señor Jesús? ¿Le ofrecemos lo mejor de nuestro tiempo? ¿Le ofrecemos lo mejor de nuestros pensamientos? ¿Le ofrecemos lo mejor de nuestro comportamiento, sobre todo cuando no estamos en este lugar? ¿Le ofrecemos las mejores palabras que puedan salir de nuestra boca? Pero no solamente cuando hablamos con Él, sino cuando hablamos con el vecino, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que nos relacionamos. ¿Le ofrecemos lo mejor de nuestros vestidos? Sí, hasta eso. Cuando venimos aquí yo pienso que, no sé si todos, pero intentamos ponernos lo mejor de nuestra ropa, de manera especial cuando venimos aquí. A veces veo que nos preocupamos mucho, por ejemplo, en estar, como un pincel, o sea, perfecto, cuando nos invitan a una boda. Y estamos ahí todos muy guapos. Está bien, por honor a los novios que nos han invitado. Pero luego me extraña cuando a veces al día siguiente nos vemos en el culto y veo que no estamos con lo mejor. Quizás parece una tontería. O a lo mejor no lo sea. ¿Creemos realmente que Dios se merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras posesiones, de nuestros materiales, de nuestros recursos? Evidentemente, cuando actuamos de esta forma, no cabe duda que eso también puede tener como resultado cosas que a lo mejor no nos gusten. Hemos visto en primer lugar que la adoración brota de un corazón agradecido. En segundo lugar, que la adoración demanda de nuestra parte una entrega total, pero también tenemos que recordar que la verdadera adoración a veces es posible que provoque indignación
en aquellos que están observando lo que nosotros estamos haciendo. Fijaos versículos 4 y 5. Pero algunos estaban indignados, es decir, indignados con la mujer, por lo que hemos visto anteriormente, y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios, aquí se nos dice el valor del perfume, y dado el dinero a los pobres. Y termina versículo 5, y la reprendían. Es interesante que cuando Juan nos cuenta este relato, dice que cuando María derramó el perfume a los pies de Jesús, la casa se llenó de ese olor fragante. ¿Os podéis imaginar? Casi medio litro de Chanel número 10. Imaginaos cómo olería la casa. Y aunque probablemente todos percibieron la fragancia del perfume, solo uno percibió el aroma. Adoración. El acto de María produjo una reacción de indignación en prácticamente todos los que estaban en aquella casa. Marcos, como hemos leído, nos dice que algunos de los presentes se indignaron. Algunos de los presentes. Mateo nos dirá que fueron los discípulos los que se indignaron. Y Juan va a hilar un poco más fino y nos va a decir que fue Judas Iscariotes quien hizo ese comentario. Probablemente uno de los cabecillas, aunque normalmente era Pedro el que estaba ahí siempre dando caña, no, en este caso fue Judas Iscariotes, aunque luego Juan matiza que esto no lo dijo Judas porque tuviera una preocupación sincera por los pobres, no, nos dice Juan que Judas dijo esto porque él era el tesorero, el que llevaba la bolsa del dinero. Y en esa posición aprovechaba para de vez en cuando coger un poquito de dinero. Era un ladrón, dice Juan. A él no le daba igual los pobres. Estaba pensando en sí mismo que si se hubiese vendido aquel perfume por 300 denarios, eso es una pasta. Oye, yo puedo coger algunos denarios de esa bolsa que él llevaba consigo. Lo cierto es que mirase donde mirase María, todos los que estaban en aquella sala le miraban con ojos de desprecio, de indignación, desaprobaron aquel acto. ¿Por qué? ¿Por qué se enfadaron? Bueno, el texto nos dice, porque ellos consideraron que aquel perfume se podía haber vendido y con el dinero que les dieran por el perfume se podía haber ayudado a los pobres. Y si te paras a pensar, en cierta forma tenían razón. O sea, ¿qué pensaríamos nosotros si un hermano o una hermana en la iglesia dice que ha estado trabajando todo un año? Y una vez que ha estado trabajando todo el año, todo ese sueldo que ha recibido íntegramente lo dedica para comprar el mejor perfume que hay en el mundo para derramarlo a los pies de Jesús. Evidentemente y probablemente tú y yo quizás hubiésemos reaccionado de la misma manera que estos discípulos. Pero lo cierto es que Jesús no vio el acto de María de la misma manera. En cierta manera, los discípulos estaban diciendo con ese comportamiento, esa crítica hacia María, estaban diciendo que Jesús no era digno de recibir un regalo valioso. Es eso, en cierta manera, lo que estaban diciendo ellos. Porque María había derramado aquel perfume a los pies de Jesús. Fue una ofrenda de adoración para Él.
Sin embargo, ellos entendían que Jesús no se merecía tanto. En cierta forma está implícito en ese comentario. Ellos desconocían que la verdadera adoración demanda generosidad por parte de aquellos que adoran a Jesús. La adoración demanda generosidad. Lo cierto es que probablemente, hermanos y hermanas, siempre que tú y yo hagamos algo para el Señor, tristemente, siempre vamos a recibir críticas. Siempre va a haber alguien que se indigne, que se moleste. Sobre todo cuando puedes tener una responsabilidad de liderazgo o alguna responsabilidad en un ministerio. Siempre vamos a tener a personas que van a valorar lo que tú y yo hacemos para el Señor. Y vamos a ser criticados y se va a murmurar de nosotros, como hicieron estos grandes hombres de Dios, discípulos, con aquella mujer. Esa es la realidad. Por eso, como muchas veces digo, en plan irónico, si una vez en la iglesia te piden ayuda para que tú colabores en algo, porque hay una necesidad concreta y te decimos, por favor, necesitamos tu ayuda, di como respuesta, no quiero hacer nada. Ven y siéntate simplemente en el banco o en la silla y no hagas nada. Porque como se te ocurra hacer algo para el Señor, hay personas que te van a criticar, se van a indignar contigo. Por eso lo mejor es, no hagas nada. He dicho hace un momento que he hablado con ironía. Evidentemente siempre va a haber un precio por servir al Señor. Y no cabe duda de que uno de esos precios va a ser la crítica de otros, que no van a saber valorar lo que tú estás ofreciéndole al Señor. Si es que se lo estamos ofreciendo al Señor, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús siempre valora y agradece todo aquello que le ofrezcamos para darle la gloria a Él. Lo que nos lleva, en cuarto y último lugar, a recordar que la adoración siempre tiene el único propósito de dar gloria a Dios. Si cuando adoramos a Dios, Él no se lleva la gloria, entonces que realmente lo que estábamos haciendo nosotros no es adoración. Se podrá llamar de otra forma. Busquemos la palabra que queramos, pero no es adoración. Porque ésta siempre busca darle gloria a Dios. Nos dice versículos 6 al 9 que Jesús dijo a los discípulos, ¿verdad? Les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Jesús recrimina, les llama la atención a los discípulos, a todos aquellos que se habían indignado por lo que la mujer había hecho. Y le dice que la dejen en paz, dejadla, no la critiquéis, también podríamos decir. Ella ha hecho algo bueno, dijo Jesús, algo hermoso se puede traducir también, versículo 6. Con toda seguridad, lo que María había realizado no fue algo que hizo de manera precipitada, de manera impulsiva. Muy probablemente ella había planificado el hacer este acto
Quizás había buscado en muchas ocasiones la oportunidad para ofrecerle a Jesús aquel regalo. Ella estaba agradecida en lo más profundo de su corazón por la salvación que Jesús le había dado. Y probablemente, con toda seguridad, también estaba agradecida porque hacía pocos días Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Por tanto, cuando llegó la oportunidad, ella no la dejó escapar. ¿Era ahora o nunca? Evidentemente los discípulos no entendieron aquello. Por eso Jesús les dijo, versículo 7, esa expresión acerca de que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta es una declaración que en un principio parece un poco inhumana, insensible por parte de Jesús, hasta en cierta forma extraña viniendo de Él, cuando era una persona que a lo largo de todo su ministerio, esos 3 años atrás, que sepamos, Él le dio una importancia especial a los pobres, a los necesitados. ¿Cuánto nos tiene que decir los evangelios, como el resto de la Biblia, del amor, de la preocupación que Dios tiene hacia los pobres, a los desvalidos? Es evidente que Jesús tenía un profundo interés por estas personas, pero lo que Él estaba diciendo con esta expresión era que si es verdad que tenemos que preocuparnos por los pobres, por los necesitados, también es cierto que a veces se nos presenta en la vida oportunidades, situaciones que son más importantes que ayudar a los pobres. Por eso Jesús les viene a decir, versículo 7, que ellos siempre van a tener oportunidades para servir a los pobres, porque los pobres siempre estarán con vosotros. Jesús hace referencia a un texto de Deuteronomio capítulo 15. A los pobres siempre los vais a tener y por tanto siempre vais a tener oportunidad de servirles. Pero a Jesús no. A Él no siempre lo vais a tener. Es lo que dice Jesús, versículo 7. Lo cierto es que lo que esta mujer podía hacer por Jesús, o lo hacía ahora, o perdería la oportunidad de ungir a Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos estado diciendo, en los próximos días, probablemente 7 días más tarde, Jesús estaba clavado en una cruz. Y si ella no hubiese aprovechado esa oportunidad, la hubiese perdido. Esa es la realidad. Esta mujer, consciente o no de lo que iba a suceder dentro de unos días, ella consideró que ungir el cuerpo de Jesús con aquel perfume, eso era más importante, más valioso, más necesario que vender el perfume y con ese dinero dárselo a los pobres. Ya tendría ocasiones para hacer eso, pero ahora era el momento de hacer aquello por Jesús. Lo cierto es que cuando amamos a alguien, como hizo María, hemos de saber que hay ciertas cosas, ciertos gestos, acciones que no podemos dejarlas para otro momento. Y esto se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas personas que han perdido a un ser querido, cuando ya lo han perdido, han pasado tiempo llorando porque días atrás, antes de que su esposa o su esposo, por ejemplo, falleciesen, sabiendo que la esposa, vamos a poner que ella es la que ha fallecido, tanto le gustaba que su esposo le dijera, te amo, te quiero. Y esposos, que hay de esas clases, que no les gustan decir esa expresión,
que simplemente dice, mi esposa sabe que yo la quiero, no hace falta que se lo diga, aunque saben que su esposa desea escuchar esas palabras, pero ellos dicen, más adelante. La esposa muere y ese esposo luego pasa probablemente el resto de su vida, si realmente la amaba, con ese dolor en su corazón. ¿Por qué no aproveché aquella oportunidad de decirle a mi esposa que la amaba? Que ella para mí era lo más precioso que hay en este mundo. ¿Por qué no se lo dije? Ahora ya no puedo, porque ella no está. Se pasaron las oportunidades. Esto se puede aplicar también de hijos a padres, padres a hijos. Quizás que le debemos una palabra de amor o de perdón a un hermano o una hermana en la fe, que sabemos que hemos obrado mal y decimos, bueno, ya le diré algo, ya le pediré perdón. Pero quizás esa oportunidad puedes tenerla en algún momento, pero puedes perderla. O lo peor de todo que nos puede pasar en este mundo es que vayamos a la palabra de Dios, que reconozcamos, que aceptemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por mis pecados, que Él me ama, que Él me quiere dar una nueva vida, que todo eso lo comprenda, lo entienda, pero no decida entregarle mi corazón a Jesús. Y diga, vale, lo creo, pero no es el momento. Lo dejaré para más adelante, porque voy a tener más oportunidades en esta vida de entregarme a Jesús. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Cómo sabes tú si vas a tener muchas más oportunidades? A lo mejor hoy es la última oportunidad que Dios te da, amigo y amiga, sobre todo si me estáis viendo a través de internet. O si hay alguien aquí en esta mañana que aún no haya entregado su corazón a Jesús y está diciendo, bueno, yo conozco todas estas cosas, llevo muchos años en la iglesia, pero no creo que sea el momento, lo dejaré para más adelante, pero a lo mejor hoy es el día en que Dios te quitará la vida. Y ya no vas a tener más oportunidades, porque a Jesús no lo vas a tener siempre. Ahora es el momento, ahora Jesús está aquí y Él quiere ofrecerte una oportunidad para que tú le abras tu corazón y le entregues tu vida a Él. Porque hermanos, hermanas y amigos y amigas, hay oportunidades de esas que se nos presentan una vez en la vida y si no la aprovechamos, la perdemos. A María se le presentó esa oportunidad. Repito, no sabemos si era consciente o no de lo que iba a ocurrir en los próximos días. Pero lo cierto es que ella quiso aprovechar ese momento de entregarle aquel perfume a Jesús. Algunos creen que María sabía. El texto no lo dice. Es verdad que Jesús en varias ocasiones había anunciado que iba a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y eso lo había compartido a veces de manera pública y otra de manera privada. ¿María llegó en algún momento a escuchar aquellas palabras? Sabemos que María probablemente era la persona que más atentamente escuchaba a Jesús, como vimos hace unos domingos. Allí en aquella escena con su hermana Marta y ella, mientras Marta servía la mesa, María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole. ¿Llegó María a escuchar aquellas palabras de Jesús que Él iba a morir? Y no solamente a escucharlas, sino ¿supo ella en ese instante, en ese día, que el momento había llegado? No lo sabemos. Lo supiera o no, lo que está claro es que Jesús consideró aquel acto como una expresión de adoración y preparación para su cuerpo, que dentro de 6, 7 días iba a ser metido en un sepulcro.
Y no solamente esto, sino que Jesús, en vista de lo que ella había hecho, dijo, termina versículo 9, que su gesto, su acción, en cualquier parte del mundo donde se predicara el Evangelio y las buenas nuevas acerca de Jesús, también se haría memoria de lo que ella había hecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana aquí? Trayendo a nuestra memoria no tanto a María, porque fijaos que Marcos no habla de María, sino habla de concretamente lo que ella había hecho. Los discípulos consideraron el gesto de aquella mujer como un desperdicio, un despilfarro, un derroche, una mala administración de los recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, Jesús lo vio de manera distinta. María se acercó a Jesús este día, en esta ocasión, para mostrarle su adoración. Le ofreció probablemente el objeto, la cosa que ella poseía de más valor. ¿Por qué? Porque ella consideró que Jesús de Nazaret se merece lo más valioso de nosotros. Y hermanos y hermanas, ahora mismo, en este instante, lo más valioso que tú y yo tenemos para darle a Jesús es nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, después de haber dedicado los primeros 11 capítulos para hablar de las misericordias, de la gracia, de las bondades de Dios para con su pueblo, en el capítulo 12 inicia diciendo, hermanos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero culto que Dios desea de sus hijos, de su pueblo. Que le ofrezcamos nuestras vidas y no una parte de nuestra vida. Es, como probablemente vamos a cantar ahora, es ofrecerle todo lo que somos, todo lo que tenemos, dejárselo a sus pies y que eso sea como un perfume, como un grato aroma que suba al trono de su gracia. ¿Qué vamos a ofrecerle, hermanos, hermanas? Me dirijo especialmente a vosotros, los cristianos. ¿Qué estamos ofreciéndole a nuestro Dios? ¿Qué estamos derramando sobre sus pies? Lo cierto es que María ofreció a Jesús lo más valioso que tenía, porque aunque no lo sabía, Jesús dentro de unos días iba a ofrecer por ella y por cada uno de nosotros lo más valioso que Él tenía, su propia vida, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Vamos a ofrecerle tú y yo algo que sea inferior a nuestra propia vida? Independientemente de cuál sea el lugar que escojamos para adorar a Dios, Él desea que lo hagamos, hemos visto en esta mañana, con un corazón lleno de gratitud. Pero también quiere que le adoremos, siendo consciente que Él demanda una entrega total de nosotros. Y también que recordemos que nuestra adoración tiene que tener únicamente el objetivo de darle gloria a Él. Y espero que cada uno de nosotros que hemos escuchado en esta mañana su palabra, podamos aplicarla a nuestra vida. Y si aún no lo estamos haciendo, estas cosas, que tomemos la decisión de decirle en el día de hoy: acéptame, Señor, como una ofrenda